Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión, el romance y los secretos se entrelazan en cada vídeo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el chisme que tenemos hoy está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodea a uno de los galanes turcos más codiciados, Kerem Bürsin. Sí, hablamos del mismísimo Serkan Bolat que nos robó el corazón en Love is in the Air. Pero, ¿qué está pasando en su vida amorosa real? Los rumores no paran, las fotos hablan por sí solas y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿ha olvidado Kerem a Hande Erçel con este supuesto anillo de compromiso? Así que si están listos para desentrañar este misterio, si quieren saber quién es la afortunada que podría haber conquistado el corazón de Kerem, y si quieren enterarse de todos los detalles detrás de este bombazo en el set, no se muevan de sus asientos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, romance y todas las novedades del mundo de las series turcas. Su apoyo es súper importante para que sigamos trayéndoles contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. Bien, la noticia ha explotado en todas las redes sociales. Kerem Bürsin estaría comprometido. Y no con Hande Erçel, como muchos aún soñaban. Las fotos que han circulado muestran a Kerem luciendo un sospechoso anillo en su dedo anular durante el rodaje de su nueva serie. Inmediatamente las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Quién es la misteriosa mujer que ha logrado lo que Hande no pudo? El nombre que más suena es el de Melissa Dongel. Sí, esa Melissa Dongel, la que conquistó a muchos con su papel en Love is in the Air, y que ha demostrado ser una actriz con un talento increíble. Pero, ¿es suficiente para superar el fantasma de Hande Erçel? Para entender mejor todo este drama, vamos a repasar algunas de las series más emblemáticas donde Kerem y Melissa han demostrado su talento, y así podremos analizar si esta posible relación tiene fundamentos sólidos o si es solo un rumor más alimentado por la prensa del corazón. Empecemos obviamente por la serie que lo catapultó a la fama mundial, ****Sen Kalkam****. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, nos presentó a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. El género de esta serie es comedia romántica, un género que Kerem domina a la perfección. La trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que termina convirtiéndose en un amor verdadero. La serie es relevante para este tema porque fue donde Kerem y Hande se enamoraron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación se convirtió en un fenómeno global y por eso, la noticia de que Kerem podría haberla olvidado con otra persona ha causado tanto revuelo. Un dato interesante sobre Sen Kalkam es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Además, la banda sonora de la serie con canciones como Sen Kalkam y Her Yerde Sen se convirtió en un éxito viral en plataformas como Spotify y YouTube. Ahora, hablemos de Melissa Dongel. Aunque su papel en Love is in the Air fue secundario, supo destacar y ganarse el cariño del público. Pero Melissa tiene una trayectoria mucho más amplia y ha participado en otras series que demuestran su versatilidad como actriz. Una de ellas es ***Askman Intikam***, una adaptación turca de la serie coreana Cunning Single Lady. En esta serie Melissa interpreta a Ala Ilmaz, una joven ambiciosa y calculadora que intenta interponerse en la relación de los protagonistas. El género de esta serie es comedia romántica, pero con un toque de drama y suspense. La trama gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se divorcia debido a problemas económicos. Años después, Ozan se convierte en un empresario exitoso y Esra decide volver a conquistarlo, pero las cosas no serán tan fáciles como ella cree. La serie es relevante para este tema porque muestra a Melissa en un papel más maduro y complejo, donde puede demostrar su talento actoral. Un dato interesante sobre Askman Intikam es que la química entre los protagonistas, Burcu Özberk e Ilan Sen, fue muy elogiada por el público y la crítica. Además, la serie aborda temas como el divorcio, el éxito profesional y la venganza, de una manera entretenida y reflexiva. Otra serie donde podemos ver el talento de Melissa es ****Elif****.
Aunque esta serie es diferente a las comedias románticas que hemos mencionado, es importante destacar su participación porque demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Elif es una serie dramática que cuenta la historia de una niña que es separada de su madre y tiene que enfrentar muchas dificultades para sobrevivir. Melissa interpreta a Süreyya, una joven que ayuda a Elif y se convierte en su protectora. Esta serie, perteneciente al género de drama familiar, tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países de Latinoamérica. La trama, cargada de emotividad y situaciones difíciles, conmovió al público y convirtió a Elif en una de las series más vistas de su época. La serie es relevante para este análisis porque, aunque no tiene nada que ver con el romance, muestra la versatilidad de Melissa como actriz. Un dato interesante sobre Elif es que se emitió durante 5 temporadas y superó los 900 episodios. Además, la serie fue traducida a varios idiomas y se transmitió en más de 40 países. Volviendo a Kerem, otra serie importante en su carrera es *** Mutese Mikili, ***. En esta serie de acción y comedia, Kerem interpreta a Mustafa Kerim Khan, un policía duro y valiente que se une a un compañero muy diferente a él para resolver crímenes. El género de esta serie es acción y comedia, una combinación que Kerem maneja muy bien. La trama gira en torno a la relación entre Mustafa y Bar, dos policías con personalidades opuestas que tienen que aprender a trabajar juntos para combatir el crimen. La serie es relevante para este tema porque muestra a Kerem en un papel diferente a los que estamos acostumbrados, demostrando que puede interpretar personajes de acción con la misma facilidad que personajes románticos. Un dato interesante sobre Mutese Mikili es que fue producida por Timur Sabki y Burak Sayar, los mismos productores de Love is in the Air. Además, la serie contó con la participación de Öykü Karayel, una de las actrices más reconocidas de Turquía. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el supuesto anillo de compromiso de Kerem? Pues bien, la clave está en la nueva serie que Kerem está rodando actualmente. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la trama, se sabe que Melissa Dongel forma parte del elenco. Y es precisamente durante el rodaje de esta serie donde se han visto las fotos de Kerem con el misterioso anillo. La pregunta del millón ¿es este anillo un accesorio del personaje que interpreta Kerem, o es una señal de que hay algo más entre él y Melissa? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto las especulaciones no paran y los fans de Kerem y Hande están divididos. Algunos se niegan a creer que su historia de amor haya terminado, mientras que otros están abiertos a la posibilidad de que Kerem haya encontrado el amor en Melissa. Para añadir más leña al fuego, recordemos que tanto Kerem como Hande han sido muy discretos sobre su vida personal después de su ruptura. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores sobre sus nuevas relaciones. Esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. Ahora bien, volviendo al tema del anillo, es importante analizar el tipo de joya que lleva Kerem. Se trata de un anillo de oro blanco con un diamante en el centro, un diseño clásico que se asocia tradicionalmente con los anillos de compromiso. Esto ha llevado a muchos a creer que Kerem realmente podría estar planeando casarse con Melissa. Pero, ¿qué opina Melissa de todo esto? La actriz tampoco ha hecho declaraciones al respecto, lo que ha aumentado aún más el misterio. Algunos medios de comunicación han intentado contactarla para obtener su versión de la historia, pero hasta el momento no han tenido éxito. Así que, como ven, el drama está servido. La historia del posible compromiso de Kerem con Melissa ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Solo nos queda esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio y aclarar de una vez por todas qué está pasando realmente entre ellos. Y hablando de otra serie donde Melissa ha dado mucho de qué hablar, aunque no esté directamente relacionada con Kerem, no podemos dejar de mencionar *** Kusursuz Kirak ***. Esta serie de misterio y suspense, que se emitió en 2022, nos presenta a Melissa en un papel protagónico donde interpreta a Mona, una joven periodista que investiga una serie de extraños sucesos en su edificio. El género de la serie es, como mencionaba, misterio y thriller psicológico, y la trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión. La serie es relevante para este análisis porque muestra una faceta diferente de Melissa, alejada de los papeles de comedia romántica a los que estamos acostumbrados. Aquí la vemos interpretar a una mujer fuerte e independiente que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad. Un dato interesante sobre Kusursuz Kirak es que aborda temas como la soledad, la paranoia y la obsesión, de una manera muy inteligente y original.
Además, la serie cuenta con una banda sonora inquietante que contribuye a crear una atmósfera de suspense y misterio. En definitiva, tanto Kerem como Melissa son dos actores talentosos y versátiles que han sabido ganarse el cariño del público con su trabajo. Su posible relación sentimental ha generado un gran interés mediático y ha puesto de manifiesto el poder de las series turcas para crear fenómenos globales. Bueno, mis queridos fanáticos de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan podido formarse su propia opinión sobre el posible compromiso de Kerem Bürsin. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Melissa hacen buena pareja? ¿Piensan que Kerem realmente ha olvidado a Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.